Muy buenas, bienvenidos un día más a Lifters. Bueno, en esta ocasión quiero hablaros de dos cosas que he añadido a mi gimnasio en casa y que creo que cualquier persona que tenga un gimnasio y que quiera, por ejemplo, darle un extra, añadir alguna cosa sin necesidad de dejarse una pasta en el proceso, lo puede hacer con estas dos cosas. Para mí es algo que, sinceramente, cuando empecé no pensaba en añadirlo, no lo tenía en mente, pero según fue pasando el tiempo, es verdad que vi la necesidad de dar algo más de variedad con algunos ejercicios y sabía que, bueno, o bien podía comprar algunos aparatos que me iban a ocupar bastante espacio, necesitaba además desembolsar una cantidad de dinero que tenía que pensar, que tenía que valorar también. Entonces, llegados a este punto, busqué alternativas y encontré algo que, bajo mi punto de vista, solucionó muy bien la papeleta y, como digo, a la gran mayoría le van a ir bien también. Así que voy a hablar acerca de estas dos cosas que añadí a mi gimnasio en casa y que considero que son súper importantes para cualquier persona que entrene con lo mínimo posible, que le guste entrenar de forma minimalista, pero que aún así le guste dar también variedad a los ejercicios que pueda hacer. Como siempre, antes de nada, os recuerdo que me encontréis en mi web ivyamazares.com. Ahí puedo echaros una mano con vuestro entrenamiento en el caso de que el objetivo sea ganar músculo, fuerza u obtener una recomposición corporal. Y también, como siempre, os animo a que os suscribáis a mi newsletter en lifters.es, en la cual cada 15 días comparto más contenido acerca o bien de cómo entreno, cómo me alimento, de cosillas que voy añadiendo a mi gimnasio en casa, tips también que podéis aplicar a vuestro entrenamiento, en definitiva cosillas súper interesantes que vais a recibir en el mail. Y lo dicho, ¿cuáles son estas dos cosas que he añadido a mi gimnasio? Que ya en alguna otra ocasión lo he comentado por encima, pero bueno, ¿qué son estas dos cosas que he añadido que tienen un bajo coste y que cualquier persona puede incluir sin ningún tipo de problema? Bueno, pues la primera de todas son las anillas. Para mí las anillas, al igual que el TRX, es un equipamiento fantástico. Lo primero porque podemos hacer multitud de ejercicios con el peso corporal sin añadir nada más, y por otra parte porque ocupan muy poco espacio y tienen un bajo coste. Tenemos multitud de maquinaria, tenemos multitud de, yo que sé, bancos, racks, barras, tenemos muchas cosas que podemos adquirir para entrenar en casa de manera más o menos eficiente. Pero las anillas es algo que nos ocupa muy poquito y que podemos hacer, por ejemplo, remo en anillas, podemos hacer dominadas, podemos hacer flexiones, podemos hacer fondos, podemos hacer multitud de cosas e incluso habréis visto a personas que entrenan únicamente con anillas y poquita cosa más y tienen físicos muy equilibrados, muy estéticos, con bastante masa muscular, etcétera. ¿Quiere decir que deberíamos entrenar únicamente con anillas? No, no quiere decir eso. De hecho, yo siempre aconsejo hacerse con algo más de equipamiento, principalmente por eso, por dar más variedad al entrenamiento y porque de esta manera, por ejemplo, podemos trabajar con diferentes ejercicios cuando tengamos alguna molestia, que digamos, bueno, pues este ejercicio en concreto ahora no puedo hacerlo. ¿Por cuál puedo sustituirlo? Bueno, pues si tenemos algo más de equipamiento, vamos a buscar la alternativa rápidamente. En cambio, si estamos limitados a únicamente unas anillas, pues es más difícil. Pero como digo, yo empecé por la parte opuesta, empecé por la barra, empecé por discos, jaula, todo esto, y a partir de ahí fui haciéndome con más material que consideraba que podía ser interesante de cara a añadir variedad al entrenamiento. Algunas cosas que tenía en mente, por ejemplo, sería el hacerme con una polea, el hacerme con una jaula, pero en lugar de una jaula convencional que fuera multipower, o sea que tuviera barras guiadas simplemente para hacer otros ejercicios diferentes o con un poco más de estabilidad. Pero al final, entre todas esas cosas, por lo que más he optado, al final es por cosas que en cierto modo nos ayuden a trabajar con el peso corporal de una manera también eficiente. Y las anillas para esto son fantásticas porque, como digo, sin añadir nada de peso adicional a lo que ya tenemos, podemos trabajar con bastante intensidad. Y habrá personas que dicen que no, habrá personas que dicen no, pero es que con las anillas puedes hacer ejercicios, sí, efectivamente que lo puedes hacer, pero no le puedes dar intensidad porque unas flexiones en anillas son muy poco intensas, o unos fondos, o un remo. Y yo estoy en completo desacuerdo con esto, principalmente porque a partir de, por supuesto, nuestro peso, a partir de la técnica que hacemos, a partir de la colocación también que utilizamos de esas anillas, podemos darle más o menos intensidad. Y ya os he comentado que en los últimos meses yo, por ejemplo, he optado por hacer más empujes en anillas que no empujes con barra o con mancuernas. Es verdad que yo siempre he tenido cierta limitación en este aspecto porque suelo tener molestias en los hombros y por lo tanto hacerlo con un equipamiento que me permite algo más de movilidad, algo más de libertad, por así decirlo, no como por ejemplo una barra recta,
hace que pueda seguir progresando y lo mejor de todo, que cuando hago el ejercicio siento realmente el estímulo donde lo quiero. O sea, si yo quiero trabajar el pectoral, siento el estímulo ahí. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, la espalda, siento el estímulo ahí. Es verdad que a partir de cierto punto, pues podemos añadir ya lastre, que es lo que estoy haciendo yo actualmente. Yo me lastro con el típico cinturón de hacer dominadas, meto ahí discos y puedo hacer flexiones en suspensión en las cuales poco a poco voy añadiendo kilos, voy añadiendo repeticiones y esa es la forma de progresar. Quizás no sea un ejercicio tan cómodo como es un press con mancuernas en banco, pero es verdad que a mí, a nivel de movilidad, a nivel de libertad de movimiento, como digo, de sensaciones, porque siento muy bien el trabajo en el pectoral, bueno, pues me viene mejor esto que no, por ejemplo, hacerlo con un press banca tradicional o con un press con mancuernas. Así que para mí las anillas, sobre todo en este ejercicio, han sido un antes y un después, y por eso siempre las recomiendo. Y luego otra de las cosas que también añadí a mi equipamiento en casa, que ya lo comenté en otro episodio, es la polea. La polea al principio yo, es verdad que me fabriqué una yo mismo, más que nada porque tampoco por aquel entonces había gran cosa. Es verdad que podía optar por una estación de poleas, pero ocupaba mucho espacio, no lo tenía, también el desembolso era importante, así que dije, bueno, pues para hacer 3 o 4 ejercicios, a lo sumo, pues voy a hacerme yo una polea y listo. Y la verdad que funciona bastante bien, lo que pasa que con ciertas carencias. A día de hoy tenemos muchas más opciones para comprar poleas que podemos enganchar de cualquier sitio y podemos hacer ahí una extensión de tríceps, podemos hacer un face pull, podemos hacer un pullover, podemos hacer un remo en polea. Tenemos un montón de ejercicios que podemos incluir con este equipamiento que ocupa nada, o sea, porque es que no ocupa nada, que lo podemos montar y desmontar fácilmente en cualquier momento en cuestión de 10 segundos. Y es una de las cosas que también más recomiendo, sobre todo para personas que quieran dar un poco más de variedad al entrenamiento y su objetivo sea principalmente a la hipertrofia. Si tu objetivo es únicamente, yo que sé, la fuerza y te centras en los 3 básicos y a partir de ahí añades algún ejercicio accesorio con mancuernas, pues vale, pues está bien. Pero si te centras más en la hipertrofia y quieres dar un poco más de variedad, un estímulo diferente, y no te quieres tampoco o bien dejar mucho dinero o simplemente ocupar mucho espacio porque el espacio en casa también es limitado, pues que sepas que con una polea de ese tipo simplemente puedes añadir un montón de variedad y además funciona muy bien. Os voy a dejar en las notas del episodio los enlaces a estas dos cosas, sobre todo las que yo utilizo porque, como digo, son muy asequibles, o sea, no valen apenas nada y las podéis utilizar un montón. De hecho, es de las cosas que yo más recomiendo. Y como digo, por supuesto, tenéis equipamiento que podríamos decir que está en un siguiente nivel, equipamiento ya que ocupa más espacio, en el cual hay que dejarse un poco más de presupuesto. Evidentemente, es mejor, claro que sí, pero como digo, estas dos cosas no se quedan para nada cortas cuando los objetivos son principalmente esos. Si, por ejemplo, yo que sé, movemos ya en ejercicios en polea un peso ya considerable, pues evidentemente una polea de 30 euros o 35 euros quizás se quede un poco escasa y quizás nos falle. Pero normalmente, si os gusta entrenar como a mí, con peso libre y luego añadir alguna variante, estas poleas resisten muy bien bastante peso, o sea, son sencillitas, es simplemente colocar la polea con un gancho en la parte de arriba, en cualquier parte que tengáis, por ejemplo, en el rack, lo podéis hacer así, y luego tienen una parte abajo en la cual se meten discos, y a partir de ahí podéis utilizar diferentes agarres, bueno, como si fuera el gimnasio. Así que, como digo, estas son dos cosas que he añadido a mi gimnasio en casa. Como veis, son cosas muy sencillitas, no tienen nada de especial, pero es verdad que a partir de aquí podemos dar mucha más variedad al entrenamiento. Y cuando digo mucha, es mucha. O sea, no es que con esto hagamos solamente un ejercicio más o 2 ejercicios más, sino que se hacen muchos, pero que muchos ejercicios más. Y como digo, por muy poco dinero, con muy poco desembolso. Así que lo recomiendo un montón si es que os gusta entrenar, al igual que a mí, de manera sencilla, minimalista y en vuestra casa, con vuestro equipo. Así que nada más por hoy. Esto es lo que quería contaros un poco en este episodio en Lifters. Os recuerdo que en la newsletter en lifters.es, si os apuntáis, cada 15 días voy contando más cosas, incluso también curiosidades acerca de equipamiento que utilizo, de cosillas que recomiendo. Bueno, pues por ahí tenéis más información, os podéis apuntar, es totalmente gratis. Así que nada más, os dejo los enlaces en las notas del episodio y nos escuchamos ya de nuevo la semana que viene. ¡Chao!